El propósito es hoy mirar digamos que probar esta metodología a ver qué tal nos va. ¿Listo? Eh, digamos que mm, aprender a hacer declaraciones de renta es de pronto de lo más difícil que hay para transmitir el conocimiento. ¿Por qué? Porque requiere de buenas bases y vamos a tener que estar yendo al, digamos que al libro de contabilidad, vamos a tener que ir al estatuto tributario, vamos a estar así como rotando en muchos recursos. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, entonces vamos a abordar la temática del día de hoy. ¿Listo? Voy a compartir pantalla. Entonces, tengo una presentación en PowerPoint y, y tengo el archivo en Excel. ¿Listo? Entonces, vamos a estar rotándonos entre esos dos recursos con el ánimo de ir viendo cómo es la dinámica entre el uno y el otro. ¿Listo? Miren, porque me habían dicho que si hacía esto de esta manera, yo los podía ver y no los puedo ver. Bueno. No importa. Entonces, tenemos la presentación y tenemos nuestro archivo en Excel. ¿Listo? Eso va, entre esos dos vamos a estar navegando. Importante que vayamos viendo, y como ustedes tienen también el archivo en Excel abierto, vayan, cuando yo diga que nos paramos en tal renglón, pues traten de mirar la fórmula que aparece. ¿Por qué? Porque de ahí sabemos qué valores son los que estamos extrayendo, de dónde lo traemos, por qué lo llevamos, por qué lo arrastramos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eh, hoy va a ser una especie de simulacro con el ánimo de empezar a navegar sobre este ejercicio e ir empezando a ver nuevas técnicas o nuevas estrategias que nos permitan como eh, conocer más y aprender acerca de la declaración de renta. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, ahí ven mi pantalla, sí. Sí, profe. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, básicamente, pues el propósito de esto es desarrollar todo un taller, ¿sí? Un taller de principio a fin, pasando por todas las cuentas y mirando por qué vamos a extraer ese dato y cómo nos lo vamos a llevar para nuestra declaración de renta. Entonces, vamos a realizar un taller que está completamente relacionado con el impuesto sobre la renta para personas jurídicas. Y en este taller vamos a abordar diferentes aspectos a manera de recomendaciones y de esa forma, pues, poder elaborar nuestra declaración de renta. ¿Listo? Eh, digamos que en este punto, bueno, yo les decía que cómo era que íbamos a abordar nuestra temática. Entonces, pues prácticamente lo que hacemos es, tomamos este archivo como insumo. Esto lo quiero dejar grabado porque la sesión que hicimos el martes no me quedó grabada. No sé por qué la grabación no la tengo. Pero bueno, entonces voy a volver a explicar esto para las personas que van a ver esto por primera vez. Vamos a partir de un archivo que tiene gran cantidad de hojas electrónicas y cada hoja interactúa con otras hojas, entonces por eso es importante tener el archivo completo. Recuerden que el archivo está publicado en la plataforma en Brightspace, en la unidad 2, ahí aparece en lo último de los recursos, aparece publicado el archivo. Entonces tenemos un balance de prueba inicialmente. Y les decía que ustedes me decían, bueno, ¿para qué ese balance de prueba? Pues básicamente es para ver, para tener una historia, ¿sí? ¿Por qué historia? Y eso lo vamos a ver ahorita. Eh, muchas veces nos quedan algunas partidas sin conciliar, nos quedan algunas cosas como pendientes del año inmediatamente anterior, y eso lo vamos a tener que reflejar en nuestra declaración del siguiente año. Entonces, el propósito es partir de ese... eh, de esa historia contable
que tiene la organización, y eso pasa siempre, ¿sí? Uno muy rara vez a usted le va a tocar hacer una declaración de renta desde la primer declaración de renta de esa empresa. Muy extraño que le ocurra eso. Por lo general, las empresas ya tienen una historia, tienen un recorrido y a uno le toca echar mano de esa contabilidad. Entonces, por eso tenemos este archivo, este balance de prueba. Tenemos igual un libro diario de ese año con el ánimo de pues, poder ver qué pasó durante ese periodo y poder tener una trazabilidad contable y de unos, digamos que todos los libros los metí en uno solo que se llama diario y aquí aparece. ¿Listo? Tenemos de igual manera de ese balance de prueba el cierre de ese balance. Entonces aquí aparece el saldo inicial, los débitos, los créditos y el saldo final. Tenemos un diario, un libro diario, en donde pues Profe, ya... qué pena. Dime. No sé si sea solo yo, pero estoy viendo solo la presentación de PowerPoint. Ah, sí, miércoles. Y solo se Entonces, está viendo quiz introducción. ay, espérame, entonces voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. ¿Listo? Perdón. Entonces, vuelvo a compartir. Sí, qué bueno que me hagan caer en cuenta de eso porque a veces uno se despacha y pues como no los logro ver porque estoy compartiendo toda la pantalla, entonces pues me queda ahí un poquito complicado y no sé si lo que están viendo es en realidad lo que les estoy mostrando. ¿Listo? Entonces, les decía que el propósito, y ahora se quedó varado. Permítame, no sé qué le pasó a esto. No, no se bloqueó. Ay, Dios, permítame, no sé qué pasó ahí. Está bloqueado. Es que Teams consume muchísimo recurso de máquina. Sí, profe, yo no trabajo por el explorador. ¿Sí? ¿Por Explorer?
Sí, profe, o por alguna ventana de Chrome, pero no, decidí no volverlo a descargar porque el computador se muere totalmente. No Sí, qué vaina. reacciona. Pero entonces, ¿tú cómo entras? O sea, no abres la aplicación, sino con el vínculo lo pegas en un navegador e ingresas a través de él. O por la página de Teams, simplemente escribo Teams y ya ingreso a la página. O sea, como si tú abrieras el correo, así. Sí. Ok. Y después tienes acceso a las grabaciones. Sí, a todo normal, profe. No hay ningún inconveniente. Vea, pues No, me va a tocar probar eso porque aquí está varado. Ah, no, no. Pues a mí me pasaba igual, tanto en este como en el portátil, los dos se volvían locos. qué Y vainas. alguien me dijo que era por esa aplicación y la desinstalé y me ha funcionado normalito. Vea, no, me va a tocar hacer eso porque, uy, yo sufro con Teams precisamente por eso. Eh, yo soy de los que mantengo mi navegador con muchas pestañas abiertas porque me muevo entre varias cosas y, y no, ya opté porque cuando voy a abrir Teams cierro todo lo que más puedo para evitar ese tipo de cosas, pero ni por esas, miren, se me volvió a bloquear, entonces sí pero sí sé que es Teams. Teams es el que genera ese tipo de conflictos. Sí, es como si bloqueara el procesador porque el computador queda supremamente lento. Sí, sí, es muy, muy, muy pesado, no sé. Y eso no pasa, por ejemplo, con Google Meet. Sí, con Meet uno, digamos que mm, lo abre, trabaja, graba, presenta, hace de todo y no le consume máquina como le consume a uno Teams. Pues a mí me parece esta plataforma muy buena, Teams, porque tiene como muchos recursos, mucha variedad, Sí, pero, pero sí es mejor trabajarla directamente en línea. sí, güey, mi chica. Voy a hacer eso porque, no, aquí está varado, no, no, no me funciona ni por un lado ni por el otro. Y es que reiniciar me demoró como 5, 8 minutos reiniciando, porque no es que prenda automáticamente, sino que toca volver a abrir todo. Pues ahí me demoro. Sí, se cierra todo. Dime. Se cierra todo para que lo reinicies.
Compañeros, una pregunta. Una compañera. Mauricio, una pregunta. ¿A usted ya le calificaron el taller de impuestos? No, sí estaba precisamente revisando eso, pero a mí el taller no me lo han revisado, está solamente la nota de la evaluación. Sí, sí, yo también estoy revisando y es que se me hace raro. Toca preguntarle ahorita al profe. Porque con los demás ya está. Sí, yo también estaba pensando en lo Ya, mismo. sí. Todas las notas de los demás talleres ya están. Falta solamente el de impuestos. Exacto, sí. Solo falta impuestos, sí, y solo la del taller. Ahorita le preguntamos al profe a ver qué dice. Sí, hay que preguntarle porque qué tal, ¿verdad? Que diga que ya subió y nosotros ahí. Aunque el profe siempre se demora para subir notas. Sí, eso es verdad.
El profe como que le quedó complejo el tema del Teams. Es que ese Teams cuando uno lo descarga el computador le come mucha máquina. Eso es mejor, yo lo abro por la web porque si no me bloquea todo. A mí me pasa igual. Sí, es que esa aplicación es muy pesada. Muchísimo, bloquea todo, no te deja trabajar en nada. Exacto, para ti necesita uno una máquina de computador, pero con un procesador y una RAM, pero el computador que yo tengo no le da la talla a esa aplicación. No, igual, mira que de todas maneras, pues, para el uso que se le da no debería ser tan pesada. Sí, así es. No sé por qué esa aplicación. Es lo malo de Teams. A diferencia, pues, de otra, ¿no? Lo que pasa es que esta sí tiene como muchas más opciones, ¿no? Porque las otras prácticamente que son solamente como de videollamadas y ya. Y pues las que traen anexas. Sí, en eso sí tienes más completo, sí, eso es verdad. Yo creo que el profe no. Es que yo veo que el profe tiene el Teams descargado, la aplicación en el computador, y eso hace que, obviamente, el computador no le dé. Claro, no, él de pronto piensa que al trabajarla así no le llega. ¿No le llega qué? No le llegan como las mismas notificaciones o no puede hacer el mismo uso. O de pronto nadie le ha dicho cómo manejarlo desde el navegador directamente. Exacto, sí. A mí me pasaba igual una vez que me empezaron a bloquear mucho las clases así. Entonces dije, no, ya me toca a seguirlo abriendo por la web, porque eso Teams desde el computador la aplicación, no, eso duraba todo el día y no podía abrir la aplicación. Igual no haría nada mantenerlo así o descargado. Sí, eso da igual. Sí. Ojalá se pueda conectar. Ay, mil disculpas, porfa. Creo que ya lo resolví. Entonces esperemos a ver si ahora sí funciona bien. Les pido mil perdones, por favor. Tranquilo, profe. Tranquilo, profe. Es que Tranquilo, profe. Yo también me he sí embalado con esa vaina. quiero, pero me da una vergüenza porque lo cito a esta hora y vea lo que me pasa. No, profe. Pero bueno, vamos a hacerle. Gracias por la comprensión. ¿Ok?
Bueno, entonces vamos otra vez a compartir pantalla y ya confiados en que todo va a salir bien. Bueno, ahí están viendo ya la pantalla, sí. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como les decía, pues básicamente a lo que nos vamos a dedicar ahorita es a desarrollar el ejercicio. Entonces, yo les comentaba que iba a explicar más o menos cómo estaba el Excel, pero lo voy a saltar porque ya hemos perdido mucho tiempo y nos vamos a meter de lleno a abordar el ejercicio. ¿Listo? Voy a hacer otro videito aparte para explicar el componente del Excel y listo, bien. Entonces, digamos que lo primero que vamos a hacer es hablar acerca de esta hojita, es la número 7, se llama sumaria renta, ¿ok? Ahí en el Excel. Eh, digamos que una vez ya tenemos en nuestras cuentas contables, una vez ya hemos cerrado la contabilidad, pues es importante establecer cuáles son los ajustes que debo hacer. ¿Para qué? Para poder llegar a desarrollar o a crear o a elaborar mi declaración de renta. Y para este punto, pues debemos tener en cuenta un artículo que resulta muy importante y tiene que ver con la ley 1819 de 2016 y específicamente es el artículo 21-1 del Estatuto Tributario de esa ley que pues vale la pena recalcar que esa ley 1819 de 2016 eh, tuvo un cambio importante, digamos que fue una reforma tributaria robusta, fue una reforma tributaria, digamos que muy completa, con sus falencias, pero digamos que fue de esas reformas tributarias que dejaron huella en la parte tributaria en Colombia, ¿ok? Entonces, básicamente, esa ley que nos indica, nos muestra que, bueno, específicamente el artículo 21-1 nos indica lo siguiente. Entonces, nos muestra lo siguiente, nos dice, para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, en el valor de los activos, de los pasivos, del patrimonio, de los ingresos, los costos y los gastos, los sujetos pasivos, es decir, los contribuyentes, nosotros, los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad. Entonces, específicamente ahí dice, ok, hay varios sujetos pasivos. Por un lado, tenemos a las personas naturales y a las personas jurídicas, pero lo centra específicamente en los que están obligados a llevar contabilidad. ¿Listo? Entonces, recuerden que hay personas naturales que están obligadas a llevar contabilidad y las personas jurídicas por obligación tienen que llevar contabilidad. Entonces, mire cómo lo va enfocando específicamente este artículo 21 del Estatuto Tributario, diciendo, mire, todos los que están obligados a presentar su declaración de renta, y básicamente al momento de calcular el valor de sus activos, de sus pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, esos sujetos pasivos que están obligados a llevar contabilidad, ellos específicamente tienen que aplicar los sistemas de reconocimiento y medición de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia. Entonces, hágalo con base en el estándar internacional. Reconozca y mida las partidas contables de acuerdo a lo que le indica el estándar internacional. ¿Listo? Ahora, aquí viene una parte bien importante y dice, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos que ésta no regule la materia. Entonces nos dice, que usted parta primero de la parte contable, ¿sí? Del estándar de contabilidad y todo esto. Pero si hay algo, alguna divergencia entre lo contable y lo tributario, prima lo tributario, ¿ok? Entonces, para efectos de las declaraciones de renta, ¿ok? Entonces, si hay una norma que le dice a usted, no, este tipo de partida se reconoce
y se mide de la siguiente manera, lo dice el estándar internacional, es decir, las NIF. Pero si hay una norma tributaria que dice se debe hacer de tal manera, al momento de usted calcular el impuesto, usted lo debe hacer ciñéndose a lo que le dice la parte tributaria, ¿ok? Y sigue acá, dice, en todo caso, la ley tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente de conformidad con el artículo 4 de la ley 1314 de 2009. Es decir, pues, esto lo hace el gobierno y el gobierno pues blinda su parte tributaria, su parte de impuestos, y lo que nos dice es, mire, ciñase a lo que le dice a la contabilidad, hágalo todo muy bien, pero al momento de hacer la declaración de renta usted debe tener en cuenta el estatuto tributario y otras leyes que vamos a sacar para que usted pueda hacer esa declaración de renta desde lo fiscal, ¿ok? Entonces, básicamente, digamos que este artículo es el que muchos expertos han denominado como esa conexión formal entre la contabilidad y la parte tributaria, entre lo contable y los impuestos, ¿ok? Entonces, muchas cosas que hacemos en la contabilidad va a tener un efecto tributario, por ejemplo, el devengo, ¿sí? El devengo va a ser algo bien importante que va a tener un impacto sobre nuestra información financiera. Entonces, volviendo a nuestra hoja de Excel, como les decía, vamos a estar paseando entre este PowerPoint y nuestro Excel. Entonces, básicamente, volviendo a nuestra hoja sumaria de renta, tenemos una columna con nuestro plan de cuentas, ¿sí? Esta columnita. Pero ese plan, ese número de cuentas, pues, digamos que no tiene por qué corresponder exactamente con un plan de cuentas puntual, ¿sí? Recuerden que hoy yo puedo usar cualquier plan de cuentas, no es obligatorio usar un plan de cuentas específico y eso está estipulado. Y en esta hoja, pues tengo todas las cuentas del activo, del pasivo y del patrimonio. Pues activo, aquí ya viene todo lo que tiene que ver con el pasivo y lo que tiene que ver con el patrimonio. Y más abajo, pues tengo lo que son las cuentas de ingresos, gastos, costos, etcétera, etcétera. Entonces, la idea con esta información es hacer una depuración de nuestra contabilidad. ¿Listo? Entonces, ya tenemos eso. Ahora, digamos que vamos a empezar con los saldos de los bancos. Entonces, me ubico en esta misma hoja, recuerden, estamos ubicados en la hoja sumaria renta. Me ubico específicamente en la fila 5, en esta sección, que es lo que tiene que ver con nuestro primer rubro que tenemos que llevarnos para el formulario 110. Entonces, normalmente esperamos que las cuentas bancarias se encuentren conciliadas, es decir, que el saldo del extracto bancario sea igual al saldo en libros. Digamos que eso no es que pase con mucha frecuencia, ¿sí? Pero el ideal sería ese, que ya nos pasaran la información totalmente depurada y uno procediera a elaborar la declaración de renta. Pero vuelvo y digo, eso casi nunca pasa. Entonces, por lo general, siempre nos toca empezar a mirar el libro diario de bancos contra los extractos y empezar a mirar hasta que podamos conciliar y tener ya que ese saldo coincida el de nuestros libros contables con el del extracto bancario. ¿Listo? Entonces, digamos que es importante tener certeza que esto de la conciliación de los bancos esté realizado. Entonces, tenemos que estar muy seguros de esa parte, es decir, que nuestro saldo de libros coincida con nuestro extracto bancario. Y en el caso que la cuenta esté conciliada, pues la renta del extracto bancario la voy a dejar igual, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta lo que establecen las normas tributarias sobre el tema de caja bancos. Y sobre el tema de caja bancos, aquí me devuelvo para el PowerPoint. En el tema de caja bancos, el estatuto tributario tiene dos articulitos muy importantes que nos hacen énfasis en lo siguiente. Tenemos en principio un artículo, el 268 del estatuto tributario, nos habla acerca de lo que es el
valor de los depósitos en cuentas corrientes y de ahorro. O sea, ¿cómo debemos hacer ese tratamiento desde lo fiscal para podernos llevar la información a la declaración de renta? ¿Listo? Entonces nos dice ahí textualmente, nos dice, el valor de los depósitos bancarios es el del saldo en el último día del año o periodo gravable. El valor de los depósitos en cajas de ahorros es el del saldo en el último día del año o periodo gravable, incluida la corrección monetaria, cuando fuera el caso, más el valor de los intereses causados y no cobrados. Entonces, mire que la cuenta corriente no tiene tanto problema, porque eso no paga intereses, ¿sí? Entonces, el saldo, pues, es el que nos muestre el extracto y lo que tenemos que hacer es validar que esté conciliado lo contable con el extracto bancario que nos están enviando. Pero en el caso de las cuentas de ahorro, ahí sí ya pues hay que tener en cuenta básicamente la corrección monetaria y el valor de los intereses causados y que no han sido cobrados. ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos que causar y liquidar y con base ya en ese saldo totalmente depurado, el saldo de mi cuenta con la corrección monetaria más los intereses que no me han causado, ese es el valor que yo debo arrastrar a mi declaración de renta. Pero no es el único artículo que me dice. Me dice, el artículo 268 hace referencia a esto, al valor de los depósitos en cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Pero hay otro articulito, el 269, que me habla acerca del valor patrimonial de los bienes en moneda extranjera. Y es que muchas entidades hoy en día, muchas empresas, pues tienen una cuenta de ahorros acá en Colombia y unas cuentas también en el exterior. Y frente a eso, pues el comportamiento es diferente. Y esto ya lo habíamos visto en una sesión anterior, pero pues vuelvo y lo retomo para que desde la parte práctica veamos su aplicabilidad y su uso. Entonces, básicamente en este ítem, el 269 del Estatuto Tributario nos indica que el valor de los activos en moneda extranjera se estiman en moneda nacional, es decir, yo debo convertirlas a moneda nacional, a pesos colombianos, al momento de su reconocimiento inicial a la TRM del mercado. Y a eso le debo restar los abonos o pagos medidos a la misma TRM del reconocimiento inicial. ¿Para qué? Para poder deducir cuál es el saldo a ese día y poder efectuar la diferencia en cambio. ¿Ok? Entonces, fijémonos que este artículo 268 del Estatuto Tributario nos dice cuál es el valor por el cual yo declaro un saldo en bancos, que es pues, básicamente por el valor que aparece en el extracto bancario. ¿Ok? Y lo que hemos dicho es importante que apliquen el área contable. ¿Por qué? Porque hay personas que hacen el ajuste en la parte tributaria, pero no lo hacen en la parte contable. Y cuando llega una visita o cuando a usted la autoridad tributaria lo requiere para algo, pues usted va a tener que llevar su documentación. Y si eso contable no le coincide con lo que usted declaró, pues muy difícilmente se va a acordar qué fue lo que hizo, cómo fue que lo calculó, aunque pues uno deja trazabilidad cuando está haciendo su declaración de renta, uno lleva sus anexos, pero muchas veces eso no lo tiene usted como tan fresco y a eso agréguele, si lo requieren, un mes después de haber presentado la declaración, pues puede que usted se acuerde, pero si lo hacen 2 años y medio después de que usted presentó la declaración y peor aún, si no está el mismo contador, ¿cómo hace para acordarse de eso? Entonces, digamos que ahí lo importante es que esos movimientos que usted hace en la parte contable queden evidenciados en la parte contable y lo que hace en la parte tributaria también quede evidenciado, quede una documentación o una trazabilidad que le permita a la persona que sea, al contador de hoy o al futuro contador que llegue a esa empresa, poder saber cuál es la historia que hay detrás de ese tipo de movimientos, cómo lo hicieron, en qué momento lo pudieron aplicar, etcétera, pues para que eso quede completamente claro. ¿Listo? Y entonces cuando se habla aquí de la moneda extranjera, pues, ¿qué nos dice la norma? El artículo 269, que se tiene que estimar esa moneda que tenemos en esa moneda en cuentas extranjeras, esa moneda extranjera, la tenemos que convertir a moneda nacional al momento de su reconocimiento inicial. ¿Ok? Entonces, digamos que esos son 2 ítems que nos toca tener muy presente. ¿Por qué? Porque en nuestro ejercicio tenemos esas 2 características.
¿Listo? Cuentas de ahorro, bueno, cuentas corrientes en Colombia y cuentas corrientes también en un banco internacional. Entonces, me devuelvo para mi Excel para poder retomar el ejercicio y ya navegar sobre él. Entonces, estando aquí en nuestra hoja sumaria de renta, en nuestra fila 5, entonces aquí tenemos el tema de la cuenta corriente de Bancolombia. Y esperaríamos que no hubiese ajuste, ¿sí? Y por lo tanto, pues ese valor directamente va a nuestro renglón 36. Entonces, mire que aquí ya tenemos el saldo contable de nuestra cuenta corriente en Bancolombia, un saldo por 8.431.387.000, perdón, 8.431.387.839 pesos. Pues esto, y ustedes empezarán a decir, pero tan bobo, ¿cómo va a tener toda esa plata en una cuenta corriente? Sí, total. Esto es un ejemplo, esto es un ejercicio muy traído de los cabellos, un ejercicio que pues puede que no sea lo que se evidencie en la vida real, pero es para que usted tenga una idea muy general de lo que es una declaración de renta. Entonces puede encontrarse cifras y usted mismo va a criticar o a decirme, pero ¿cómo va a hacer un ejercicio de esos? Sí, tiene toda la razón. ¿Quién va a tener toda esa cantidad de dinero en una cuenta corriente que no le está produciendo absolutamente nada? Entonces, totalmente entendible. Pero uno buscaría más bien invertir ese dinero en otro título, en otros bienes que me generen una mejor rentabilidad. ¿Listo? Entonces, hagamos de cuenta que esto es lo que está pasando en la vida real y ese valor, digamos que ya está, coincide mi parte contable con el extracto bancario. Entonces, son dos cifras que yo tranquilamente ya puedo llevarme a mi renglón 36 de la declaración de renta. ¿Listo? Entonces, cuando eso pasa, digamos que yo lo que hago ahí es, digamos que aquí se coloca el renglón y dése cuenta que está formulado, ¿sí? Entonces se trae la sumatoria de la columna 5, de la columna C5 más la columna E5 y eso me da el valor de la columna 36. Y entonces yo lo que hago ahí es pues, simplemente coloco la casilla que voy a utilizar, para dónde me voy a llevar ese valor para la 36. Y es más, esto está formulado. Entonces, si yo me voy para la siguiente pestaña que dice 110 renta, voy a encontrar acá que en ese renglón, la casilla 36, aparece el valor, pero aquí tiene otro valorcito que ya les indico de dónde sale. Entonces, básicamente, bueno, ¿por qué sale eso? Porque tenemos únicamente dos cuentas, la cuenta en Bancolombia y una cuenta en un banco de Miami. Entonces, si yo aquí a esto le quito el 36, mire que aquí está el 36, dice 8.638 millones. Si yo aquí dejo esto en blanco, dejo ese renglón, dejo ese renglón en cero, pues aquí inmediatamente se me recalcula y me dice, no, ahora solamente tiene 206.846.000. Entonces, pilas con mover las cifras porque esto está formulado y pues algún movimiento que usted haga va a descuadrar las cifras que vamos a estar manejando. Entonces, tan pronto yo le coloco aquí el 36, él automáticamente ala la información y me la actualiza. Me dice, en efectivo y equivalente al efectivo usted tiene 8.638.234.000, ¿sí? Hay que tener en cuenta, esto tiene la fórmula de redondear, suma todo lo que viene de la hoja sumaria renta, ¿sí? Del campo que estamos marcando, en este caso, de estos dos valores, ¿sí? Eso es lo que me suma, se lo lleva para este renglón, ¿sí? Y lo redondea al 1.000 por encima. Entonces, básicamente lo que hacemos ahorita es, si sumáramos estos dos valores, mire que aquí abajo nos muestra que la suma es 8.492.310.971. Y el valor que tenemos acá es 8.638.234. ¿Sí? Entonces, pues ya les muestro cuáles son los ajustes que hay que hacer y cuáles son
los valores que nos vamos a terminar llevando para esa cuenta, para ese renglón 36. Ah, perdón, es que aquí hay otros dos ítems. Estos 4 ítems, que son los que me conforman el renglón 36, me suman 8.638.233.972. Entonces, 8.638, que es básicamente este valor que yo tengo acá. ¿Ok? Entonces, mire que ¿por qué se arrastra todo eso? Porque aquí le tengo identificado que esas cifras van para el renglón 36 y él suma todas esas cifras y me lleva ese valor allá. De manera tal que si yo hago algún cambio en estas cifras, pues el valor que se me va a llevar para la columna, para la fila 36 de nuestra declaración de renta se va a ver alterado. ¿Ok? Entonces, muy atentos a eso, no le vayan a meter mano a ese Excel porque se nos va a cambiar todo. Entonces, es importante tener ese tipo de cosas en cuenta. Entonces, mire el papel tan importante que juega esta columna para el momento en que decidimos alar información y llevarla y reflejarla en nuestro formulario de declaración de renta, en el 110. ¿Listo? Entonces, eso por este lado. Entonces, la cuenta de Bancolombia no tiene ningún problema, o sea, no tiene ningún pero, porque ya venía conciliada y el valor que tenemos en el extracto coincide con el de nuestra contabilidad y tranquilamente nos podemos llevar ese valor para nuestro renglón 36. ¿Listo? Ahora, digamos que, bueno, llevándonos esto, yo tengo esto aquí, digamos que las hojitas están bien marcadas, inclusive también les recomiendo no cambiarle el nombre a esas hojas porque digamos que las fórmulas hacen el llamado exacto a la hoja, ¿sí? Dice sumaria renta, si usted le pone aquí sumaria renta número 7, pues ya se cambia y la fórmula no lo va a reconocer y ahí se nos va a dañar el ejercicio. Entonces, eso como para tenerlo muy presente. Entonces, pues básicamente lo que esto nos quiere decir, la forma en que se hereda esta información, es que estamos tomando todos los valores que deben tenerse en cuenta para ese renglón 36. Y el renglón 36 en nuestro formulario de declaración de renta se denomina efectivo y equivalentes al efectivo. Ese es el primer renglón que vamos a arrancar a llevar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice el formulario. Dice, primero muéstreme cuál es la sumatoria del efectivo y equivalente al efectivo que tiene en su contabilidad. Y entonces, pues nosotros tranquilamente empezamos a hacer eso. ¿Listo? Empezamos a depurar esa información y a determinar qué cifras son las que vamos a empezar a llevarnos para el formulario 110. Entonces, digamos que en nuestra hoja, aquí en sumaria renta, hasta ahora vamos en esta cuenta. Hasta ahora estamos aquí en la cuenta 111005, ¿sí? Y esa cuenta, su saldo, pues básicamente corresponde al renglón 36, a este renglón. ¿Listo? Pero vamos a tomar las cuentas 111005, la 111010, la 124505 y la cuenta 111006, que son cuentas, digamos, la cuenta de Bancolombia, la 111005, la 111010, la cuenta del Banco de Miami, la 124505, que es una cartera colectiva, y la 111006, que es una cuenta del Banco de Bogotá. Entonces, esas cuentas son las que me conforman ese primer renglón, el renglón 36 de mi declaración de renta. Es decir, las voy a agrupar bajo un solo concepto denominado efectivo y equivalente al efectivo. Ahora bien, ¿qué ajuste podemos llegar a tener en el efectivo y equivalentes al efectivo? ¿Sí? Usted se estará haciendo esa pregunta porque ahí hay una columna que se denomina ajustes. Entonces, y hay un ajuste específico que me está afectando una cuenta del renglón 36, del efectivo y equivalentes al efectivo, y es precisamente la cuenta del Banco de Miami. Entonces, digamos que esa cuenta
tiene una característica muy especial y ahí entonces yo debo pasarme a esta hojita que se llama activos y pasivos en moneda extranjera. ¿Ok? Entonces le damos clic ahí y ¿qué vamos a encontrar? Entonces vamos a encontrar en primera instancia nuestra cuenta, la 111010, que hace referencia a esa cuenta del banco en Miami. Y sucede que en esa cuenta tenemos un saldo por $17,715.08. ¿Ok? Ese es el saldo que tenemos al 31 de diciembre. ¿Listo? Seguramente este valor es el que nos muestra el extracto bancario de esa cuenta en Estados Unidos. ¿Sí? Y la TRM a 31 de diciembre me dice que es de 3,432 pesos con 50 centavos. ¿Ok? Y con ese valor, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar con esa TRM? Pues que yo tengo que empezar a hacer cálculos para poder determinar cuál va a ser la diferencia en cambio. ¿Ok? Entonces, digamos que lo que ocurre con esa TRM es que vamos a tener que determinar, y básicamente eso se determina sobre todo para efectos fiscales, vamos a tener que determinar esos $17,715 que tenemos acá de saldo, eh, pues a cuánto equivale al momento de convertir eso a pesos colombianos. ¿Ok? Entonces, digamos que eso tiene ese movimiento, eso es importante llegar a realizarlo, porque pues digamos que ocurre es que lo que ocurre es que tenemos que determinar para esos efectos fiscales esos $17,715, cómo los debo declarar fiscalmente, ya que claramente no lo puedo hacer a la TRM a 31 de diciembre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la norma, lo que leímos ahorita del artículo 269 nos decía: usted me tiene que representar la información al momento de su reconocimiento inicial, no esperarse al cierre contable, no esperarse al 31 de diciembre, no, él me dice cuando hizo el reconocimiento inicial. Entonces, esto nos va a llevar a hacer un tratamiento totalmente diferente. En este caso, lo, digamos que lo haremos al valor en dólares, pero de la fecha original, es decir, debo irme al auxiliar de la cuenta del Banco de Miami, y este es el auxiliar precisamente, sino que aquí lo llamé activos y pasivos moneda extranjera, pero aquí tenemos el reflejo o el detalle de esa cuenta. Entonces, vamos a observar dentro de ese libro auxiliar cuáles fueron las últimas transacciones. Desde la última y me empiezo a ir hacia atrás. Y observo que en diciembre 3 hubo un movimiento de $6,200, ¿sí? Hubo una consignación por $6,200. Y encuentro también que en septiembre 15 hubo otro movimiento por $9,600. Mire que ya voy en el segundo movimiento. Pero, ¿cuál es el propósito? Irme de atrás para adelante, irme de atrás hacia adelante para poder determinar cuándo es que llego al saldo que me interesa, a los $17,715. Aquí apenas tengo 9,600 más 6,200, me da 15,800. Me están haciendo falta todavía como $2,000. Entonces, me tengo que seguir yendo hacia atrás. Me voy para la siguiente transacción, que fue por allá apenas en junio 20, que fue una consignación por $12,000. Entonces, estos tres movimientos, los tres últimos movimientos me suman 27,800. Y yo digo, miércoles, no me puede dar, no, yo tengo que llegar a 17,715. Me estoy desfasando por un poco más de $10,000. Entonces, debo empezar a hacer un ajuste. Y aquí entonces viene algo muy importante, y es lo importante que resulta ser las políticas contables que usted tenga determinadas en su organización. Entonces, posiblemente en sus políticas contables, usted tiene estimada la métrica que va a utilizar para hacer la medición de ese tipo de activos, de esos activos que tiene usted en moneda extranjera. Entonces, ahí posiblemente en la política contable tenemos algo que dice, entonces nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a calcular
ese saldo y con base en ese saldo para determinar la TRM, porque es que yo no puedo decir, sí, entonces voy a tomar los 17.715 dólares que tengo a hoy y los multiplico por los 3.432 pesos, que es la TRM del 31 de diciembre. Eso no me dice la norma. Si yo hago eso, estoy violando el artículo 269 del Estatuto Tributario que les mostraba ahorita. Ese artículo me dice, el valor patrimonial de los bienes en moneda extranjera. Y ahí aparte me indica, el valor de los activos en moneda extranjera se estiman en moneda nacional, es decir, los debo convertir a peso colombiano al momento de su reconocimiento inicial a la tasa representativa del mercado. Entonces, ahí el gobierno, ¿qué está haciendo? El gobierno se puede estar pegando un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque, y bueno, sobre todo hoy en día, con lo volátil que está nuestra moneda, con todos los problemas que hay, salimos de una pandemia, nos metimos a una guerra, se disparan los precios del petróleo, la moneda empieza a caer, se empieza a ver afectada, que en Colombia pues resulta ser lo contrario. ¿Por qué? Porque en la medida en que vamos, en que nuestro petróleo vale más a nivel internacional, ¿eso qué significa? Que están entrando más dólares a Colombia. Y cuando entran más dólares a Colombia, eso directamente tiene una implicación en el costo de nuestra moneda. La valoriza. Y al valorizarla significa que para adquirir un dólar vamos a tener que pagar menos pesos de lo que veníamos pagando. Entonces, si estamos pagando 4.000 pesos la semana pasada, hoy ya estamos pagando 3.890 pesos, por decir algo. No sé cuáles son las cifras ahorita, pero más o menos eso es lo que trato de decirles. Entonces, lo que me dice la norma es, no señor, es que si usted me liquida ese saldo a la TRM del 31 de diciembre, puede ser que haya bajado mucho. Y entonces Estado, estoy perdiendo. Entonces, por eso le digo, Estado, yo prefiero que usted me liquide eso a la TRM del reconocimiento inicial y de esa manera evitamos problemas. Ni usted se siente tranquilo, yo me siento tranquilo y ninguno de los dos va a estar corriendo riesgos en que de pronto la TRM del 31 de diciembre sea totalmente diferente, porque puede ser volátil para arriba o para abajo. Si es para abajo, pues digamos que tanto el Estado como yo, como empresa, estaríamos perdiendo. ¿Por qué? Porque esos dólares me están costando menos. Pero si la TRM es mayor, es más elevada, pues ambos estamos ganando. Gana el Estado porque yo le tengo que pagar impuestos sobre esa TRM, y gano yo porque es que mis dólares en esa cuenta, si los quiero, digamos que cambiar, pues van a estar reconocidos a un mejor valor. Entonces, básicamente, aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tengo esos 3 movimientos en mi cuenta del Banco de Miami que me representan un total de 27.800 dólares. Pero en mi saldo a 31 de diciembre estoy apenas reflejando 17.715 dólares. Entonces, ¿qué colocamos en nuestra política contable? Decimos lo siguiente: en el auxiliar observo las consignaciones realizadas en la cuenta desde la más reciente, es decir, desde la última que hubo, y me voy yendo hacia atrás, desde la más reciente hasta la más antigua. ¿Y qué criterio utilizo? Utilicé la metodología PEPS, que es o sea, primero en entrar, primero en salir. Entonces, ¿eso a qué me lleva? Pues básicamente a decir, mire, es que usted está, el 3 de diciembre tuvo una transacción de una consignación por 6.200 dólares a 3.687. Entonces, me llevo esos 6.200 y los reflejo aquí. Digo, ok, de esos 17.715 ya tengo 6.200. Ahora, me sigo yendo para atrás. Bueno, septiembre 15, tuve 9.600 dólares consignados. Ok, ¿a qué TRM? A 3.254 pesos. Ok, a ese día, a esa TRM, hago el reconocimiento inicial. ¿Por qué? Porque ese día me entró el dinero. 9.600 dólares. Entonces digo, pum, punto, TRM al corte de ese día, 3.254 por 9.600. Entonces, hasta ahora llevo ahí 15.800 dólares sumados. Pero yo tengo que llegar a 17.715. Entonces, lo que me dice la política contable es, ok, pues siga yéndose hacia atrás y extraiga lo que le falte para que tome esa TRM de esa última transacción por el saldito que le hace falta. Entonces, de estos 12.000 dólares que entraron a nuestra cuenta en Miami el día 20 de junio,
yo únicamente me voy a llevar $1.915. ¿A qué TRM? A la de 3.564 pesos, que era la TRM de ese día. Entonces ya con esos 1.915, los 9.600 y los 6.200, eso ya me suma $17.715, que es básicamente lo que tenemos de saldo al final del periodo. Y cada uno está valorado a una TRM específica, ¿ok? Yo digo, mire, estos $6.200 los estoy liquidando a 3.687 y eso me equivale a 22.859.400 pesos, ¿ok? $6.200 del 3 de diciembre me valen en pesos 22.859.000. Luego, los 9.600 que entraron el 15 de junio, el 15 de septiembre, esos me equivalen a 31.238.400. Y los 1.915 que me hacía falta para completar los 17.715, los liquido a la TRM de la anterior transacción, que fue junio 20, que consignaron $12.000, pero a mí me hacían falta 1.915 para poder completar el saldo que tengo en libros. Entonces, esos $1.915 me los voy a llevar ¿a qué TRM? A la de 3.564 pesos. Y eso me da un total de 6.825.333. Esta es el método que estamos utilizando, ¿ok? Y lo que dice la norma, ¿ok? Ahora, algunas otras personas pueden decir, no, miren, yo estoy utilizando el promedio de la TRM. Y dice, miércoles, pero está violando la norma. Dice, sí, lo que pasa es que yo tengo mucha fluctuación, está entrando mucho dinero, sacando, esa cuenta la muevo muchísimo. Entonces, no me sirve hacer esta operación porque es que me demoro más, puede que esté dejando de declarar algo. Entonces, yo prefiero más bien, de acuerdo a la fluctuación que me está teniendo esa cuenta, yo la manejo con el promedio de la TRM mensual. Ah, bueno, pues si usted lo justifica, usted tiene cómo demostrar eso con unas métricas, con un buen estudio que le diga que esa es el mejor método, usted lo puede hacer, ¿sí? Pero aquí nos estamos ciñendo a lo que dice la norma. Y la norma, el artículo 269, me dice que usted tiene que medir eso al reconocimiento inicial, a la fecha en la cual hizo usted el reconocimiento inicial de esa transacción. Y aquí pues nos muestra efectivamente el ejercicio que tuvimos este tipo de movimientos. Y a esa TRM es que la estamos calculando. Y entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que estos $17.715 que tengo aquí de saldo, al final del periodo, me equivalen a 60.923.133 pesos. ¿Ok? Entonces, pues digamos que esa es la metodología que se utilizó para este tipo de casos. Entonces, fácilmente pudimos deducir ese tipo de situación con base en la TRM del día exacto en la cual se hizo ese tipo de transacciones. Eso es lo que yo me estoy llevando y estoy reflejando en mi libro auxiliar de contabilidad de esa cuenta específica. Una cuenta muy puntual, una cuenta en la que yo estoy llevando todo el detallado de ese tipo de transacciones. Entonces, básicamente, pues tenemos que echar mano de este libro auxiliar para poder determinar cuáles fueron los diferentes movimientos, poder determinar de dónde saco el saldo que tengo a 31 de diciembre de esa cuenta, a qué TRM diferenciada voy a estar reconociendo cada uno de esos componentes de ese saldo y poder decir cuánto es lo que me equivale ese valor. Entonces, básicamente aquí podemos tener perfectamente claro que los 17.715 dólares equivalen al 31 de diciembre a 60.923.133 pesos. Ahora, ¿qué tenemos entonces? Pues básicamente que el saldo de mi contabilidad es de 60 millones. Aquí tengo. Entonces, en mi contabilidad yo tengo un saldo de 60.807.000 pesos que, pues básicamente, digamos, ese es el saldo que yo tengo al momento de hacer mi liquidación, ¿sí? Si yo tomo estos 17, digamos, aquí si yo tomo este valor y lo multiplico por este,
me va a dar los 60.807.000, ¿sí? Pero eso es lo contable, ¿sí? Ahora, yo, yo debo mirar es mi saldo fiscal, y mi saldo fiscal me dice que son 60.923.133. Entonces tengo una disparidad de ciento y pico mil de pesos. 60.807.000 contra 60.923.000. Existe esa diferencia. Eso me indica que debemos hacer un ajuste por diferencia en cambio, ¿ok? Ese ajuste en diferencia en cambio lo tenemos aquí en la columna, en la D18, ¿listo? Este valorcito, los 116.133 pesos, que pues básicamente resulta de tomar estos 60.923.000 menos estos 60.807.000 me da 116.133 pesos, ¿ok? Y pues corresponde a esa diferencia a tomar mi valor contable, que son estos 60.807.000, se lo resto al valor fiscal, que son 60.923.000, y me da un saldo negativo de 116.133 pesos, que pues corresponde a esa diferencia, a ese ajuste que debo hacer. Ahora, esta diferencia de 116.133 pesos, digamos que esa diferencia en cambio no realizada, ¿qué hace o qué impacto tiene? Pues básicamente hace que mi activo, que está valorado en mi contabilidad en este valor, en 60.807.000, lo debo declarar no por 60.807.000, sino que lo debo declarar por los 60.923.133, que es lo que me dice la liquidación que hice por diferencia en cambio, teniendo en cuenta el saldo que tenía y prorrateando esa TRM de cada uno de los movimientos que tuvo esa cuenta en sus días específicos. Entonces, tengo que entrar a hacer ese ajuste, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa diferencia yo no la puedo dejar así. Además, la norma me dice, pilas, usted tiene que reconocer los saldos en esas cuentas de moneda extranjera al reconocimiento inicial en que se llevaron a cabo cada una de esas transacciones. Entonces, pues esto básicamente lo que hace es que nos incrementa el saldo de nuestra cuenta en el exterior, y este ajuste se debe precisamente a esa diferencia en cambio no realizada. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí es importante tener en cuenta que cuando tenemos la diferencia en cambio no realizada, una cosa es el ajuste que realizo sobre el activo, ¿sí? Que pues para nuestro caso corresponde a un incremento, y al incrementar, ¿lo que pasó? Pues tuvo un impacto en el resultado. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es que voy a aparecer como si tuviera menos gasto por diferencia en cambio o más ingreso por diferencia en cambio, como lo quiera hacer. En últimas, el efecto va a ser el mismo, ¿sí? Pero cuando voy a ver el verdadero efecto de la diferencia en cambio no realizada, voy a tener en cuenta que también debo observar estos 50.000 pesitos, porque usted me debe estar diciendo, bueno, pero usted ahí me está mostrando la diferencia de estos 116.000, que ya sé de dónde sale, de restar mi valor contable de 60.807.000, restárselo a mi valor fiscal, que es de 60.923.000, eso me da estos 116.133 pesos, que es el ajuste que debo realizar por la diferencia en cambio no realizada. Pero es que usted me está mostrando otros 50.000 pesos que no sé de dónde es. Y yo digo, tranquilo, no se preocupe, esos 50.000 pesos corresponden a la diferencia en cambio del año anterior no realizada, y digamos que aquí usted se debe estar preguntando, bueno, ¿y de dónde lo sacó? Pues tranquilo, yo le respondo que estamos suponiendo que el año inmediatamente anterior hubo una diferencia en cambio no realizada por esos 50.000 pesos, ¿ok? Si esa diferencia en cambio no realizada fue un mayor valor del gasto en el año anterior, se supone que para este año va a ser un menor valor del gasto, es decir, sería lo contrario, porque la diferencia en cambio no realizada del año anterior hay que analizarla porque posiblemente se realizó en el siguiente año. Entonces, esto es, digamos que algo muy traído de los cabellos, pero nos sirve ¿para qué? Para
tener presente que tenemos que mirar qué pasó el periodo inmediatamente anterior frente a esta cuenta tan importante. Cuando manejamos cuentas en el exterior, poder determinar esa diferencia en cambio. Posiblemente se puede dar que usted no haya tenido en cuenta esa diferencia en cambio, la omitió y es nuestro deber para este año tomar ese valor y reflejarlo dentro de nuestra diferencia en cambio no realizada para este año y poder hacer la sumatoria. Entonces aquí básicamente lo que hicimos fue tomar nuestra diferencia en cambio entre nuestro valor contable y nuestro valor fiscal del movimiento que se tuvo durante el año y a ese le debemos contemplar si es que de pronto hubo algún ajuste por diferencia en cambio no realizada del año inmediatamente anterior. Entonces lo traemos, lo reflejamos y lo descontamos. Entonces sería en total un efecto en renta para ese año de 166.133 pesos. Ese sería el total del ajuste que deberíamos hacer y el monto que nos debemos llevar para nuestra básicamente el saldo el saldo que debemos alar para nuestro formulario 110. ¿Ok? Ahora, con este tipo de casos, yo lo único que busco es irnos ambientando con la manera en la cual vamos a abordar este taller y todas las situaciones, tanto contables y fiscales, que vamos a ir abordando al momento de desarrollar nuestra declaración de renta. Entonces, por ejemplo, si nos vamos ahorita a la declaración al formulario 110, pues ahí vamos a encontrar básicamente ese valor. Ya tenemos ahí nuestros 8.638.234.000 que pues básicamente ¿de dónde lo saco? De mi sumaria de renta, en donde tengo los diferentes montos que hacen parte de ese renglón 36, pero me traigo el valor del extracto en libros de mi cuenta corriente nacional, determino cuál es mi valor contable de mi cuenta internacional, reviso el ajuste y digo cuánto va a ser mi saldo fiscal que voy a reflejar en la declaración de renta. Entonces, para este año, pues fueron los 116.132 pesos. Entonces, 60.807 más 116.000 me da un total de valor de cifra que me debo llevar a mi declaración por 60.923.132 pesos. Las otras cuentas, carteras colectivas, pues eso no tiene ningún inconveniente. Y el valor el saldo de nuestra cuenta corriente en el Banco de Bogotá, pues tampoco, porque suponemos que son cuentas que ya vienen conciliadas, que ya el extracto y el saldo contable coinciden y pues no tienen, digamos que, mayor trascendencia en su trasegar de la parte contable al saldo que me debo llevar en la declaración de renta en mi formulario 110. Entonces, como vemos, aquí de este ítem, sumando esto me da 8.638.233.971, pero la norma me dice redondéelo al 1000 por encima. Ok, 8.638.234.000, que es este mismo valor. 8.638.234.000 pesos. Entonces, de esa manera, y esto haciéndolo de una forma sencilla, pero digamos que esto es un momento que resulta generar de pronto inquietud o dudas al interior de la organización. ¿Por qué? Porque si este tema de las cuentas de ahorro, cuenta internacional, cuenta corriente que yo tenga en el exterior, no lo tengo bien tipificado en mi política contable, pues posiblemente eso me va a afectar al momento en que yo tenga que hacer las diferentes liquidaciones, ¿ok? Entonces es muy importante estar bien articulados entre lo que dice la política contable, la forma en que yo tengo que reconocer y medir cada uno de esas transacciones que se están llevando a cabo dentro de esas cuentas y de esa manera poder llegar a calcular cuál es la diferencia en cambio no realizada. ¿Por qué? Porque eso yo lo voy a tener que mostrar dentro de mi parte fiscal, ¿ok? Y usted pues posiblemente el día que le hagan un requerimiento le digan, bueno, usted tiene cuentas en el exterior, tráigame los papeles porque es que necesitamos hacer una inspección de la declaración de renta suya y creemos que hay algo raro. Bueno, pues sí, usted va con sus papeles tranquilamente, dice, sí señor, cuénteme.
No, es que, ¿de dónde sacó la cifra? Ah, sí, mire, en mi contabilidad tengo esto, esto y esto. ¿Cómo lo está calculando? Ah, sí, yo utilizo este método, utilizo la metodología PEPS para poder determinar cuál va a ser la tarifa en cada uno de los movimientos que hubo la TRM, cuál fue la TRM en cada uno de los movimientos que tuvo mi cuenta para poder determinar el valor del saldo fiscal de mi cuenta a 31 de diciembre. Que el valor de mi cuenta a 31 de diciembre es de 60.923.133 y contables de 60.807. Eso me da un ajuste y ese ajuste es el que yo estoy reflejando como ese ajuste por diferencia en cambio no realizada correspondiente al año 2020. Es lo que estoy haciendo. Y ahí el auditor tributario o el funcionario de la DIAN, pues lo que tiene que mirar es realmente que esto se hizo va partiendo de una buena metodología, de una política contable totalmente sustentada, en la cual usted dice, sí, mire, es que yo hago esto de esta manera, ¿por qué? Porque es que yo no tengo muchos movimientos. Si usted se da cuenta, mire, en 6 meses tuve 3 movimientos nomás. Entonces, pues mi metodología es esa. Ah, que no le guste, que no esté de acuerdo, se lo tendrá que sustentar ese funcionario. Pero usted lo tiene de esa manera y fue avalado por la organización. Que haya de pronto que hacer algún ajuste o alguna cosa, porque en la DIAN encontraron algún tipo de inconformidad, ok, lo haremos, pero hay que tener mucha precaución. ¿Por qué? Porque el cambio de una política contable implica que usted se tenga que ir para atrás en el tiempo hasta el momento en donde creó esa política contable. ¿Para qué? Para poder reexpresar de nuevo esos estados financieros. ¿Y qué es reexpresar los estados financieros? Pues básicamente es irse tan atrás en el tiempo como aplicó esa política contable. Entonces, digamos que esa política contable está desde el 2015. Usted va a tener que irse al año 2015, al 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, para reexpresar esos estados financieros. Ahora, no, digamos que el hecho de reexpresar los estados financieros no es que usted se vaya al estado financiero del 2015, borre el saldo de la cuenta y coloque el nuevo saldo, no, porque eso ya está cerrado, eso ya no, usted no le puede hacer nada a esa cifra. Usted lo que va a hacer es que empieza a calcular y esas diferencias las va a traer y las va a mostrar en un ítem específico, en una cuenta específica, en el balance de este año, haciendo referencia a qué. Bueno, usted trae el saldo, usted recalculó 2015, 2016, 2017, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó hasta el 2021, hizo en su estado de situación financiera de este año, usted hizo registró esa sumatoria de esos valores y en la revelación usted va a tener que revelar esa información. En las notas a los estados financieros usted va a tener que hacer mención ¿a qué? A esa cuenta específica. Y ahí va a tener que decir, es que por orden de la DIAN o por recomendación de la DIAN nos indicaron que la política contable que habíamos implementado para calcular la diferencia en cambio no es la más adecuada y nos sugirieron que debíamos implementar esto y al interior de la organización nos dimos cuenta que esa era la mejor situación, para no pelear con la DIAN y la implementamos y por eso fue que tuvimos que hacer esto. Ah, bueno, ya pues los socios se darán por enterados de ese tipo de cambio en esa política contable y que se hizo con base en una recomendación directa de la DIAN y pues como no queremos pelear, o sea, con la DIAN es como que ese ente con el que usted no quiere ni hablarse. Entonces, pues, hagámosle caso, ¿sí? Pero vuelvo y digo, siempre y cuando la DIAN tenga la razón, porque si su política está muy bien justificada, usted no tiene por qué hacer ningún cambio. ¿Por qué? Porque usted ya surtió todo un proceso al interior de la organización, usted lo hizo con base en una metodología. ¿Por qué le llamó PEPS? Pues, le llamó primeras en entrar, primeras en salir, ¿sí? Y entonces, pues me estoy yendo de atrás para adelante. Y de ahí estoy empezando a extraer los saldos para poder llegar al saldo definitivo que quiero que debe coincidir con el saldo mostrado en el extracto. Pero es mi política. Pero vuelvo y digo, si usted la sustenta, usted la justifica con buenas métricas, con una muy buena documentación, con una muy buena explicación, la DIAN no tiene por qué molestarle por eso, ¿sí? ¿Qué ha pasado en otros momentos? Que de pronto sí, han habido inconvenientes
yo les mostraba en algunos casos específicos en donde que ha traído problemas. Básicamente, cuando se creaban las empresas en Colombia, se tenía la mala práctica de meter dentro de su objeto social a desarrollar una gran cantidad de actividades. O sea, usted era fabricante de cerveza y usted decía que dentro de su objeto social usted iba a vender acciones, que iba a vender casas, edificios, terrenos, iba a vender yates, carros, toda una maraña de objeto social. ¿Y qué pasó? Que cuando se implementaron las NIF dicen, mis amores lindos, como esto como vamos a tener que eh, implementar, es decir, de lo que trajo el estándar internacional como cambios para nuestra contabilidad, fueron los principios de reconocimiento y medición. Y dentro de medición está la medición inicial y la medición posterior. Entonces le dice a usted, le dice, ok, imagínese que le llega una visita de la DIAN y la DIAN le pregunta, le dice, bueno, ¿cómo está usted depreciando? Ah, no, yo estoy depreciando por el método de línea recta y sí, así lo estoy haciendo con todos mis activos. Ah, bueno, muéstreme la propiedad, planta y equipo específicamente este edificio. Ah, sí, mire, yo tengo este edificio, lo tengo así depreciado por el método de línea recta. Ah, ok, por el método de línea recta. Y hágame un favor, explíqueme por qué lo está depreciando, cuánto vale el terreno y cuánto vale la edificación. Uy, y ahí comienza usted a patinar. El terreno, eh, pues digamos que yo tengo todo contemplado como edificación, ¿sí? Y lo estoy depreciando, tanto terreno como edificio. Dice, pero mi señor, usted no puede depreciar terrenos. Usted tiene que calcular, usted tiene que llegar a la implementación de un cálculo que le permita decir con toda certeza cuánto vale el terreno y cuánto vale la edificación. Y sobre la edificación es que usted me va a depreciar. ¿Por qué? Porque entonces la DIAN le va a decir, ah, mire, usted me está incumpliendo, usted me está pagando menos impuestos. ¿Por qué? Porque la depreciación que me está contemplando ahí de ese edificio me está agregando el terreno y el terreno no se deprecia. Entonces, ¿usted qué está haciendo? Está inflando sus gastos vía gastos por depreciación y le está disminuyendo la utilidad. Entonces, está pagando menos impuestos. Entonces, la DIAN le hace el llamado y le dice, no, señor, eso está mal, usted no tiene por qué depreciar el terreno, solamente me puede depreciar el edificio y entonces ahora haga la corrección, eso es una corrección aritmética, calcule la sanción y vuelva y presente la declaración corregida. Y un miércoles y otra vez vuelva usted a arrancar con todo eso, comience a separar eso, qué métrica es la que va a utilizar para decir cuánto le vale el terreno, cuánto le vale el edificio, porque eso, desafortunadamente, eso no lo dicen las escrituras, ¿sí? Usted compra un apartamento y no le dice, ah, si el terreno le vale tanto y la construcción le vale tanto otro. No, usted va a tener que acudir de pronto a la lonja de propiedad raíz en Colombia para que le digan, mire, una buena metodología para separar el costo del terreno de la edificación es esta, ¿sí? Y usted pues la va a tener que implementar. Pero ese tipo de errores son frecuentes que se presenten en la contabilidad de las organizaciones, ¿ok? Entonces hay que tener mucha precaución frente a eso. ¿Por qué? Porque esto deriva, vuelvo y digo, insisto en esa parte, la contabilidad es el insumo principal para poder hacer la conciliación fiscal y obviamente poderme llevar las cifras que necesito para mi declaración de renta. Pero si algo en mi contabilidad no está claro, algo en mi contabilidad no está, yo desconfío de eso y allá es para donde va. No sé si han tenido oportunidad de leer lo que es la CINIF 23. Voy a escribirlo aquí en el chat. Esto es importante que lo lean, no solamente para nosotros aquí como CINIF 23, no solamente aquí para nuestro espacio de impuestos nacionales, sino para toda la parte contable que usted va a manejar. ¿Por qué? Porque es que esta CINIF 23 resulta ser clave en el momento en que la DIAN dice, mire, es importante que usted, señor contribuyente, se haga una autoauditoría
en donde usted mismo evalúe si los cálculos que está haciendo los está haciendo bien o tiene dudas, ¿ok? Y ese o tiene dudas significa que usted lo que tiene que hacer es, tiene dudas en alguna partida, corríjala, ajuste su contabilidad y presente las declaraciones a las que tenga que las declaraciones que se tienen que ver inmersas en esa corrección. Y esto es una controversia. ¿Por qué una controversia? Porque es que básicamente lo que le dice la DIAN es, mire, usted entonces, yo como no me he podido dar cuenta, yo, Dian, no me he podido dar cuenta de que usted de pronto tiene algunas dudas, tiene vacíos en la parte contable y en la parte tributaria. Eso yo no lo he podido evidenciar, pero entonces le voy a dar una oportunidad. Mediante esa CINIF 23, usted lo que va a hacer es, se va a hacer una autoauditoría y en esas cuentas en donde usted crea que tiene dudas, en donde hay algún vacío, usted va a averiguar cómo se hace correctamente, ajusta lo que tiene que ajustar y me informa. Entonces, muchos contadores dicen, no, pero usted está loco, ¿cómo cree que le voy a decir que yo tengo dudas, en que estoy fallando? ¿Para qué? Para que luego venga, me inspeccione, me sancione y yo quede, pues, como un bobo, porque pues yo fui el que le dije, ay, sí, mire, yo tengo dudas con la depreciación de los edificios, tengo dudas con la diferencia en cambio, no, pues ahí usted lo que está haciendo es desnudarse ante la DIAN para que la DIAN llegue después con todas las herramientas y le caiga encima, ¿ok? Pero eso es algo que hay que tener muy presente, ¿ok? Esa autoauditoría es algo que reglamentaron desde el año pasado. Esa CINIF 23 está implementada desde el 1 de enero del 2021 y entonces va a haber que empezar a leerla y a mirar eso, cuál es su alcance, cuál es la obligatoriedad que tenemos todos los contadores frente a eso y hasta dónde lo podemos llevar, ¿sí? Esto es un tema que yo abordo en otra materia, específicamente lo de CINIF 23. Pero que pues aquí no lo vamos a tocar, pero básicamente yo sí les voy a ir soltando cositas que vamos a ir necesitando, no solamente para nuestra clase de impuestos y para poder desarrollar nuestra declaración de renta, sino ítems que a ustedes les van a ir sirviendo para afianzar conocimientos. Aquí desafortunadamente el tiempo no nos ayuda, son 8 sesiones y pues desafortunadamente el tiempo no es suficiente. Yo creo que voy a seguir haciendo algunas sesiones los sábados, les iré informando en la medida que vea qué tanto avanzamos. Hoy, pues desafortunadamente por el daño que tuve y lo que perdimos de tiempo, pues no puedo avanzar más, pero sí creo que voy a desarrollar otras clasecitas los sábados para ir avanzando más en la temática. Reitero, esto lo sigo grabando, lo sigo publicando en la plataforma para que ustedes lo vayan llevando, pero sí les voy dejando tareitas, ¿ok? Pudieron leer lo de derivados, ¿pudieron leer algo de impuestos diferidos? Si no, tranquilo, no voy a calificar ni mucho menos, pero sí es importante porque esos ítems son los que vamos a abordar en la próxima sesión. ¿Por qué? Porque es que ahí ya nos metemos con lo que son estas acciones, ¿sí? ¿Cómo las vamos a medir? Entonces, mire que es uno de los ítems más grandes. Y ahí tenemos unos derivados financieros. Entonces, sí es importante que usted conozca qué tipos de derivados hay, cómo se miden, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar eso. Entonces, aquí tenemos unos swap, unos forward, unos futuros, etcétera, etcétera. Pero es simplemente, no quiero que usted sea el experto en derivados, pero sí como leer un poquito y decir, ya sé que es un swap. Ya sé que es un futuro, ¿ok? Entonces, simplemente eso como para que lo tenga presente. ¿Por qué? Porque en la siguiente sesión vamos a abordar esta parte. Bien. Esta parte es un poquitico delicada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que entrar a medir exactamente cuáles son los movimientos que tuvo cada tipo de acción, cómo fue que la medimos al inicio y qué rendimientos o qué pérdida nos ha generado al cierre de nuestro estado financiero, y pues lo vamos a tener que hacer por cada una de los productos, o sea, tanto por las acciones preferenciales del Grupo Aval, tanto por aquí tengo el otro, acciones preferenciales, inversiones en acciones y cuotas
y cuotas que tenemos en otras compañías, es decir, en donde tenemos, queremos de pronto tener algún nivel de injerencia, entonces uno compra acciones de esas. También viene, bueno, y luego viene lo que es la parte de los derivados, que está aquí discriminado. Entonces, todo lo que es los swap, o sea, cómo se maneja esos swap, qué implicación contable tiene y qué impacto tiene en mi parte tributaria y fiscal. ¿Ok? Entonces, para que lo puedan leer, lo abordamos. Esta temática la vamos a abordar el martes. Y vamos a ir llevándonos de una vez cifras para nuestro formulario 110 en el siguiente renglón. Y así vamos a seguir desarrollando toda la declaración tal cual como la tenemos acá, ya listica para poder mostrar lo que tenemos que pagar. ¿Listo? ¿Sí les parece esta metodología o está más enredado? Sí, profe, está bien. ¿Sí, está Digamos bien? que quedó claro lo del primer tema. Perfecto, O bien, sea, las listo. compañeras. ¿Tú, Kelly o Natalia, cómo les Por pareció? ítem. Sí, profe, es muy Bien, entendible. profe. ¿Sí? Ok, bien. Sí, aquí lo importante es que me haga entender, ¿sí? Que ustedes Profe, vean, dime. digamos que en una sanción de esas, digamos que le toque a uno corregir, por ejemplo, que la DIAN le diga a uno que corregir desde el 2015 debe uno pagar una sanción. Sí, Ahí sí, están todo los, eso. sale el Ahora, bolsillo de uno, del contador. sí, sí, exacto. Sí, pero ahí uno tiene que mirar hasta dónde, cuál es la firmeza de las declaraciones, ¿sí? Porque, pues, muchas declaraciones, ese periodo de firmeza ha venido cambiando. Anteriormente era 5 años, ahora es a 3 años, pero eso puede fluctuar. Entonces, si a usted le dicen que le toca recalcular las declaraciones de renta desde el 2015 hasta la fecha de hoy, usted dice, no, yo no voy a irme hasta el 2015, yo me voy 5 años atrás, ¿sí? Entonces, del 2021 al 2020, al 2019, al 2018, al 2017, hasta el 2017 llego y hago mis ajustes, pago la sanción que tenga, etcétera. ¿Por qué? Porque es que la norma me dice, no, ya después de 5 años o dependiendo lo que haya cambiado la norma, después de 5 años ya la firmeza de la declaración ya está en firme, o sea, ya, y valga la redundancia, la firmeza está en firme. La declaración ya está en firme, entonces se supone que usted no tiene por qué modificar eso. Que se equivocó la DIAN o que la DIAN hasta ahora vino a descubrir eso y, bueno, ya es problema de la DIAN, pero no significa que yo me voy a ir a pagar sanciones de años que ya legalmente están totalmente cerrados. Entonces yo hasta allá no llego, yo llego hasta los 5 años y con base en eso es que reliquido, vuelvo y presento y pago mi sanción. Y pues eso no le gusta mucho al gerente o a los socios, pero pues digamos que son cosas ya muy propias de la DIAN. Pero sí hay que tener presente, Hernán, perdón, hay que tener presente el periodo de firmeza. Y hasta esa época yo me devuelvo en tiempo para poder hacer las correcciones. Listo, profe. Profe, una Listo. preguntita, su Dime, merced. dime. Las notas de impuestos ya las subió, todavía no. No, es que me equivoqué porque subí un Excel y ese Excel únicamente llevaba las notas del examen, no lleva las notas del taller. Entonces ahorita lo corrijo. ¿Listo? No se preocupen que esa no es la Listo, nota, pero yo la ajusto ahorita porque subí un Excel y lo subí mal. ¿Ok? listo, profe, gracias. No, 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 a ustedes muchas gracias. Perdónenme 1000 veces por esa falla que tuvimos hoy, pero bueno, hace parte de este andamiaje y el propósito, si es como les digo, avanzar en todo esto. Es largo, pero yo voy a echar mano de algunas sesiones los días sábados para complementar y poder ir avanzando en lo que nos falta de la declaración de renta. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué mi afán de esto? Porque es que yo quisiera también abordar algo de la declaración de renta de personas naturales. Es decir, quiero que en este curso ustedes salgan con buenas bases, tanto a nivel de declaración de renta de personas jurídicas como de personas naturales. Entonces, sí quiero abarcar eso y pues mi afán es, digamos que cubrir lo más rápido posible declaración de renta de personas jurídicas para abordar la de personas naturales que también tiene su tejemaneje. ¿Ok? Claro, profe. Vale. Sí.
Listo, listo. Bueno, entonces, pues nada, les agradezco mucho. Dime. Ok, entonces sí, sí les agradezco muchísimo la paciencia que tuvieron el día de hoy para conmigo y con mi equipo. Pero bueno, ya estoy plenamente seguro y voy a cogerme a la recomendación. No me acuerdo si la hizo fue Kelly o Natalia la recomendación. Ah, tengo a Ismenia aquí también. Entonces, sí, voy a tratar de entrar directamente desde un navegador a Teams para evitar todo este tipo de situaciones que tuvimos el día de hoy. ¿Ok? Bueno, entonces, nada, los dejo descansar, aprovechen su sábado, descansen, disfrútenlo y que pasen un buen fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, Gracias, profe, profe, igualmente. igualmente. Gracias, profe. Gracias. Ok, Hernán, Hasta que luego, estés chicos, bien. que estén bien. Bueno, Chao, profe. chao, Ismenia, que estés muy bien. Gracias.